¿Por qué Estados Unidos no anexó a Cuba tras su ocupación militar en 1898? Porque España en el Tratado de París impuso una condición única solo para Cuba: compartir el derecho de cabotaje durante 10 años, hasta 1908. Esa cláusula no se aplicó a Filipinas, Puerto Rico ni Guam. Con eso, cualquier intento de anexión quedaba bloqueado desde el inicio. Pero cuando llegó 1908, ya Cuba se había mostrado como un territorio inestable. El 20 de mayo de 1902, día de la proclamación de la República, estalló la Primera Guerra Civil, breve pero simbólica. En 1906 vino la Guerrita de Agosto. José Miguel Gómez se alzó contra Tomás Estrada Palma, acusándolo de fraude. El presidente Roosevelt le pidió a Estrada Palma que no renunciara, pero lo hizo. Y al hacerlo dejó a Cuba sin gobierno. Se perdió así la única posibilidad real de anexión directa. La indisciplina del cubano brotó también en el carácter del primer presidente. Estados Unidos asumió el control de Cuba con 2 gobiernos militares entre 1906 y 1909. Pero apenas 3 años después, en 1912, estalló otra guerra civil, la sublevación de los independientes de color. Y en 1917, otra más, la guerra de la Chambelona, con Machado y Gómez enfrentando a Menocal. Cada proceso electoral era eso, un conflicto armado. Machado, que era nacionalista y martiano, solo habló como anexionista después de haber vivido en carne propia el caos del sistema que defendía, cuando fue derrocado por el ABC desde el Congreso. Después vino la gran crisis de 1929 a 1933. El derrumbe del sistema financiero de Estados Unidos arrastró a Cuba. Y en 1933, Fulgencio Batista dio un golpe de Estado a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Desde ahí, Cuba no volvió a tener república, sino revolución. Ramón Grau San Martín y otros líderes posteriores ya no representaban estabilidad, sino populismo y sindicalismo. Estados Unidos se negó a reconocerlo porque por su constitución solo puede anexar una república, no puede anexar un estado fallido ni un experimento revolucionario. Desde 1934, Cuba quedó bajo política de contención. Esa contención se reforzó en 1958 con el embargo de armas a Batista y se consolidó en 1959 con la llegada de Fidel Castro y el movimiento 26 de julio al poder. Mucho se habla de la enmienda Teller, pero nunca tuvo efecto práctico. Fue una simple maniobra proteccionista para defender el azúcar de remolacha estadounidense frente al azúcar de caña cubano. Quedó anulada de facto en 1902 con la entrada en vigor de la enmienda Platt. Y el anexionismo, aunque históricamente lógico, quedó marginado. ¿Por qué? Porque su base estaba entre antiguos esclavos y personas de origen haitiano con bajo nivel cultural. El poder quedó en manos del autonomismo español, que aunque representaba apenas al 8% de la población, dominaba la prensa, la educación, el gobierno y hablaba con nostalgia de España. Desde allí promovieron un nacionalismo sentimental, martiano y antiamericano. No fue culpa de Estados Unidos, fue una tragedia cubana. A día de hoy, aunque el anexionismo crece, todavía una gran parte de los cubanos solo repite los mismos lemas: Martí, patria, revolución, todo lo contrario a los principios de una república seria y anexable.